Hola, bienvenidos al canal de Artai Things. Hoy os traigo algo que viene en esta caja que estáis leyendo en el título de la descripción y que vale para esto que tengo aquí atrás. Si queréis ver qué es, primero empezamos con el unboxing, así que vamos con eso. Y esto es todo lo que nos incluye la caja. Empezamos con unos buenos cables que en este caso vendrán con un CAN bus para que podamos utilizar los mandos del volante, aparte de unos cuantos cables auxiliares, el manual de instrucciones y bueno, la radio como tal, que en este caso tiene salida de HDMI por algún motivo. Bueno. Y por último, una tarjeta micro SD que nos viene con todos los mapas que necesitaremos. Este es un Toyota Auris del 2018 y aunque es un coche muy bueno en todo su sistema de entretenimiento y sobre todo de confort en el interior, no me gustaba mucho el tema de tener que pagar otros 300 euros cada 2 años después de que se te caducasen los mapas del GPS para poder seguir usándolo. No sé, era como que veía estúpido estar pagando 300 euros por una cosa que puedo cambiarle la radio, ponerle Android y tener muchas más opciones y más alternativas con las que yo poder cacharrear en la radio. ¿Ya me conocéis? No puedo evitarlo, tengo que hacer algo así. En serio, es una radio con Android, amplía un montón las posibilidades, así que ¿por qué no hacerlo? Después de un tiempo de investigación de radios con Android chinas, descubrí que la Saita era la que mejor críticas tenía y descubrí bastante gente en Forocoches que la recomendaba, así que la decisión estaba tomada. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis comprar la misma radio y así a mí, pues oye, me dais mi Saita, yo quedo bien con los de la Saita, me dicen, hostia, pero si has hecho un vídeo, oye tío, mira cómo te ocurras, tal, no sé qué, pues mira, estupendo, a mí me viene todo genial. Bueno, lo primero de todo, toca el montaje, así que nos vamos para dentro del coche y os enseño qué cableado voy a hacer y además cómo voy a instalar una cámara de seguridad como esta que compré para si tengo un accidente o lo que sea, poder instalársela y dejársela puesta en la parte de adelante. Vamos para adentro. Vamos a empezar desmontando todo este panel de aquí con este plástico negro, lo vamos a quitar y vamos a pasar primero de todo unos cables del GPS y de la cámara desde ahí, pasando por toda esa parte de ahí, bajando por aquí abajo e intentando meterlo por algún lugar que tengamos algún huequito para meterlo aquí, si no, pues por ese lado, ya veremos por dónde lo meto y después por supuesto nos ponemos con la instalación de la radio. Bueno, el primer paso es quitar este embellecedor a la altura de la rodilla y después ya podemos empezar a quitar tirando fuerte y después desconectamos los botones que tenemos a cada lado del panel. Ahora vamos a quitar estos tornillos que hay aquí a este lado y a este tornillo y el de ahí arriba, ese que se ve ahí. Bueno, una vez que hemos quitado los tornillos ya la radio sale fácil, o sea, no hay más que tirar y tener cuidado que no se nos enganche ningún cable y ya lo tenemos fuera. Ahora hay que quitar todos los cables, cogiendo la pestañita siempre, esta pestañita, apretándola y tirando hacia arriba. Salen fácil. Bueno, ya hemos avanzado con la instalación del cable para la cámara de seguridad, que es un mini USB en este caso. Va aquí enganchado, lo voy a poner aquí la cámara, en este hueco de aquí. Tengo que tener suficiente longitud como para poder engancharla luego ahí, lo que sobre pues lo meto aquí, que aquí se puede meter cable sin ningún problema. Esto está hueco, así que he ido pasando los cables de esto que es la antena de GPS por aquí, por toda esta rodalito y por aquí se ve un pelín el cable ahí, pero apenas se nota, así que estoy bastante contento, la verdad. Luego lo he pasado por aquí, he levantado nada más que un pelín, mucho cuidado con esta pieza, ¿vale? Porque es el airbag, lo he levantado un pelín así ahuecado y he metido los dos cables y se ha quedado a presión, así que genial. Por todo el rodar de la puerta van a ir por ahí. Ahora tengo que meterlos por aquí, dejarlos bien enganchaditos en algún lado y en cuanto lo tenga solo hay que coger la goma aislante y ir apretándola fuerte hasta que tape todo esto. Luego los cables han pasado por un hueco de aquí súper enano, no tiene ni una uña de profundidad, así que tener mucho cuidado con los dedos porque hace mucho daño. Y luego metiendo la mano por dentro de la guantera y por aquí y al final pues he conseguido enganchar los cables, pero ha sido muy complicado, así que necesitáis tener una mano bastante delgadita y no llevar ningún tipo de pulsera ni nada, porque yo lo intentaba antes con una pulsera y me la he tenido que quitar, así que ya está. Una vez que lo tenemos, sacamos los dos cables por aquí, atravesando todo el lado de la guantera y aquí tenemos el USB de la cámara y la conexión del GPS que está aquí. Luego ya se podrá enganchar a la nueva radio. Y bueno, ya uno de los últimos pasos es colocar la cámara de seguridad, que la he colocado aquí, como podéis ver, ahí.
y entonces el cable lo he pasado por aquí, le he pegado un cachito de celo, sé que no queda lo más elegante del mundo, pero bueno, hace el apaño, que es lo bueno. Y sube directamente el cable por aquí, se ve un pelín por ahí, pero bueno, no se nota nada y ya está, ya tenemos la cámara enganchada. Y bueno, el siguiente paso es bastante simple, recuperar todos los cables de la antigua radio, que no se nos caiga ninguno por ahí, con mucho cuidado. Dejarlos ahí preparados y en cuanto ponga los 4 enganches a la nueva radio, que según parece no encajan muy bien, pues bueno, ya será meterlo y una vez que lo tengamos atornillar otra vez como habíamos atornillado antes y ya está, tenemos la radio montada y hay que empezar a configurar. Bueno, después de desmontar los tornillos de la anterior radio, que está ahí, y aquí hemos puesto los nuevos enganches que bueno, no han quedado exactamente como deberían, porque deberían de estar aquí a ras, pero bueno, no creo que dé un resultado malo de todas formas, hay suficiente aproximación yo creo. Y nada, apretando un poco los tornillos se queda un pelín hueco, pero vamos, con todos los tornillos que tiene se queda sujeto de sobra. Han sobrado 2, uno por cada lado, uno por aquí y otro por aquí, pero vamos, que no hay ningún problema. Y bueno, el cableado, vamos a ver, os lo recomiendo hacerlo fuera del coche porque es más cómodo, pero bueno, ya en función de cada uno. Ese cable que va ahí, que es negro, es el micro, ¿vale? Y esto es el micrófono. Yo pensaba que se utilizaría el cable original, el micrófono original, pero bueno, parece ser que no, que se tiene que usar el nuevo. Lo que sí voy a dejar va a ser la salida de la cámara, que es esta, que es un USB normal y corriente, y luego otros 2 USBs más que están por aquí, ahí está. Y luego todos los cables, pues es sencillo, vais conectando, solo hay una posición, cada uno tiene una entrada distinta, o sea, no lo tiene pérdida. Vais conectando y los únicos que hay que dejar libres son todos estos blancos, que es donde vamos a conectar los cables originales. Yo tengo el CAN bus, que es este cacharrito de aquí, que es lo que me va a permitir utilizar los controles del volante. La antena del wifi hay que dejarla bien apretadita y luego aquí falta la del GPS, que la tengo que conectar una vez que me meta dentro del coche. Y ya está, voy a conectar el GPS y el resto de cables de aquí de las entradas blancas, que es lo único que falta por conectar, y ya está. Otro detalle muy importante que me he dado cuenta es de que la cámara trasera va por este cable RCA y al principio no iba a poner estos cables de aquí, estos de aquí, porque decía, ¿para qué necesito una cámara, o sea, una salida auxiliar? Absolutamente para nada, este cable va a un conector que está enchufado, pero este sí que es importante, el de la cámara tiene que ir de cámara in, cam v in a cam v in, ahí está. Entonces, esta cámara es la cámara trasera. Cuando metemos marcha atrás, esta va a ser la cámara que se va a activar. Y otra cosa muy chula que me he dado cuenta y que debería haber sabido antes de montar todo esto, porque el cableado que he hecho de este cable, que es el del GPS, lo he metido por aquí, lo he metido por debajo de la guantera, atravesando por aquí, luego ha subido por aquí y lo he acabado dejando ahí. Eso es el GPS. Todo esto no hacía falta, porque resulta que este cable que nos sobra después de conectar todo esto es el cable del GPS original, con lo cual, si compras un adaptador que vale unos 7 euros, como estáis viendo en pantalla, se puede utilizar la antena original de Toyota y no tienes que hacer todo el cableado que he estado haciendo yo. Así que tenedlo en cuenta para la próxima, si queréis ahorraros tiempo. Al final el micrófono yo lo voy a pasar por aquí, lo voy a dejar justo aquí. Va a quedar un poco vistoso, pero bueno. Y parece una radio de serie, la verdad. Me ha quedado súper bien y no se nota nada que está cambiada. Así que voy a colocar ya el último embellecedor que lo tengo por aquí, que va aquí en la parte de la rodilla, y ya estaría. Y ya está. Con esto tenemos montado nuestra nueva radio Android. Y alto aquí, de momento lo vamos a dejar por esta parte porque si no el vídeo se quedaba larguísimo y en el siguiente os explicaré cómo se configura la radio. Así que con esto ya está todo. Muchas gracias por haberos quedado y suscribiros si os gusta el canal. En el siguiente vídeo os enseño cómo se configura todo. Adiós.